Me voy a una comunicación telefónica. Estamos en línea con el doctor Ricardo Bianchini, que es el secretario de Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, lo saludo. Buenos días, Silvina, un gusto. Bueno, doctor, hay distintos temas que vienen preocupando en materia de salud. Tienen que ver con temas que están en agenda nacional y en agenda internacional, como charlábamos vía WhatsApp para coordinar esta nota. El principal tema que hoy está en agenda, por eso quiero arrancar con eso, es el coronavirus. Así que me gustaría preguntar, ¿por qué hay un tema que nos está inquietando de decir, han llegado los casos de coronavirus importados desde Italia, desde otros lugares? También tenemos el primer caso en Córdoba. Y acá lo que aparece también, ¿qué pasaría si sucediera alguna situación similar a nuestra ciudad? El protocolo de actuación que tendrían desde el ámbito de la salud, cómo se trabaja lo público, lo privado, es decir, ¿cómo está funcionando el sistema, doctor? ¿Qué me puede decir? Bueno, en realidad que es para preocuparse con la gran expansividad que tuvo, ¿no es cierto?, el coronavirus en el mundo. Si bien nosotros todavía estamos lejos, tenemos otras cosas de las cuales también nos tenemos que ocupar y que nos deben preocupar más, como es el dengue, pero para no ir mezclando las cosas, sí. Vamos con el coronavirus. Hace apenas media hora en Córdoba se activó el protocolo para 27 personas, porque son las 27 personas que habían estado en contacto con un infectado. Acá en Córdoba. Este que se dio el caso en Morteros, que había sido, que fue en Morteros, la persona de Morteros. Bueno, es decir, tampoco hay que desesperarse, ¿no es cierto? Sí. Esta persona que dio positivo puso en conocimiento de la gente todos los contactos íntimos con que él había tenido, familiares y amigos. Entonces se procede al aislamiento de esas 27 personas que pueden estar aisladas en su domicilio si no tienen síntomas de la enfermedad, para entrar, ¿no es cierto?, en lo que se llama la cuarentena, que son entre 10 y 14 días de aislamiento, que el aislamiento puede ser domiciliario, no necesariamente tiene que ser sanitario. Claro. Y bueno, hay que hacer los diagnósticos, hay que hacer todo lo que es cuando decimos protocolo, cuando uno tiene que ver a estas personas, tiene que colocarse sombrero, tiene que colocarse, ¿no es cierto?, sombrero sanitario, tiene que colocarse anteojos, barbijo, batas, botas descartables, botas quirúrgicas, guantes, lentes, para evitar, ¿no es cierto?, el contacto directo con esta gente. Todo eso debe ser descartado y ser enviado, ¿no es cierto?, como un material residuo patógeno, biológico. Si en estos 10 días las personas con que estuvo en contacto con esta persona que está infectado no han tenido síntomas, se las puede dar de alta, ¿no es cierto?, y pueden irse ya directamente, pueden mantener vida normal. Ustedes habrán visto que hoy, que el fin de semana se activó la ley de vacaciones obligatorias para todos aquellos que han venido de viaje, niños de familias que han venido con niños para que no ingresen a las escuelas. Todas medidas, ¿no es cierto?, que son preventivas. Que antes de hacer estas medidas todo sería mucho más fácil si nosotros sabemos que en Europa hay virus que se está expandiendo en forma masiva, no vayamos a Europa. Claro. Suspendamos el viaje por 30, por 60, por 90 días, estamos protegidos legalmente, que ese viaje no se pierde, ese viaje se le devuelve el dinero o se lo puede reprogramar para el futuro. Pero no vayamos en busca de algo que sabemos que está y que se está expandiendo en Europa. Tal cual. Doctor, lo que pensaba, que de acuerdo a lo que veía también a través de las noticias a nivel nacional, que cuentan que en algunos casos trabaja de manera mancomunada lo público y lo privado en materia sanitaria. ¿Acá se ha hecho alguna reunión para hablar de eso? ¿O cada uno, si un paciente llega a la clínica, va a la clínica, el que va al hospital y habría derivaciones en esos casos? ¿Cómo No, podemos mantener la independencia de cada uno, podemos mantener, ¿no es cierto?, la independencia de cada uno, porque se puede trabajar tranquilamente. Claro. Es decir, si tenemos un paciente sospechoso, como nosotros el viernes tuvimos un paciente con toda la clínica de dengue. Sí. Con la característica del dolor, de
bueno, recurrimos a un laboratorio privado que tiene, ¿no es cierto?, los reactivos, los test rápidos de dengue y se descartó. Fue negativo, la paciente continuó internada en observación, pero fue negativo y la paciente hoy va a ser dada de alta. Por eso, es decir, no es necesario trabajar en forma coordinada, ni todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo debemos hacer. Después, ¿no es cierto?, si hay que interactuar en en lo que hace, ¿no es cierto?, al envío de las muestras, son procedimientos administrativos que fácil de emplear. Claro. Lo que veía que los grupos de riesgo, las personas que han fallecido culpa del coronavirus, han sido las personas mayores, de 60 años para arriba, porque por ahí traen otras patologías. Claro. ¿Qué nos puede decir? Hay enfermedades concomitantes que se llaman enfermedades paralelas. Primero, después de los 60 años ya tenemos un resentimiento, ¿no es cierto?, de nuestras defensas, por lo tanto ya tenemos ciertos peligros que no los tenemos antes de los 60 años. Entonces, si nosotros tenemos una persona de 60 años, o de 65 años o más, que es portador de diabetes, que es asmático, que es un paciente oncológico, que es un paciente hipertenso o un paciente que tiene problemas cardiológicos, inmunológicos, una simple gripe, que es un diagnóstico diferencial, porque el coronavirus no es más parecido parece un hermano gemelo de la gripe. Es lo primero que tenemos que descartar, que sea un cuadro gripal, que no sea una gripe A o que no sea un coronavirus. Claro, y muchas veces por ahí la gente trata se automedica, tengo una gripe, tengo un resfrío, claro, algo y lo tomo. Entonces, siempre, y no solamente las personas de 65 años, sino que también tenemos que tener en cuenta los extremos de la vida. Los niños también son vulnerables. Los niños, viste, hasta los 4 o 5 años de edad son más vulnerables que los niños que son de mayores de 5 años, como los de pacientes que son de 65 años. Y si tienen enfermedades agregadas como las que yo te acabo, Silvina, de mencionar, son factores de riesgo. Por eso es importante que antes que ingresemos a la época, ¿no es cierto?, invernal, estemos vacunados contra la gripe, estemos vacunados contra la neumonía, estemos con un sistema de defensas elevado, es decir, hoy vienen vacunas orales, vacunas inyectables, ¿no es cierto?, que nos ayudan a estimular todo el sistema inmunológico que de alguna forma también nos protege. Doctor, y tener los cuidados higiénicos, porque acá pasa por el lavado de manos, por el lavado de las manijas de las puertas, no tenemos que andar con barbijo en la calle, eso está probado que no sirve. El barbijo es para un aislamiento. Salvo que sea un paciente, un trasplantado, que vos lo verás que andan con barbijos en la calle, pero el resto de la gente no tiene que andar con barbijo en la calle. Claro, eso decía tenemos que mantener distancia. Del lavado de manos es todo, es una como de las recomendaciones prioritarias, lavarse las manos todo el tiempo. El lavado de manos, el saber estornudar en el codo, en el pliegue del codo, la utilización de pañuelos descartables, tratar de no compartir mate, de no compartir. Se nos hace difícil porque tenemos una serie de hábitos, ¿no es cierto?, que somos de compartir cosas. Pero en estos momentos de crisis que nos pueden acechar, es decir, tenemos que tener ciertos recaudos higiénicos que nos van a proteger. Esto es, mira, es simple, Silvina. Si las compañías aeronáuticas, si suspendieran los vuelos por 30 días, es decir, que perdiéramos el contacto, esto no es contra todo el mundo, porque hay lugares que no hay coronavirus, pero si sabemos que en Europa, que en Alemania, que en Irán, que en Italia, que en España tenemos coronavirus, ¿a qué vamos a ir a tener la posibilidad de enfrentarnos y que vengamos enfermos de allá? Los italianos han tenido que tomar determinaciones como los franceses, en cerrar los estadios de fútbol, que se juegue sin fútbol. Ahí estaba viendo el torneo, un slam de tenis. Es decir, lo han tomado como tiene que ser, evitar los acúmulos de gente. Claro. Porque es ahí donde se produce el contagio. Y trabajando desde sus hogares. Doctor, cambiando un poquito de tema, dengue, que usted decía, estamos también, veía las cifras al 2 de marzo, 680 casos de dengue autóctono.
¿Es mucho esto? ¿Es muchísimo o no? Porque a veces comparan de acuerdo al número de habitantes, entonces, pero uno lee de 680 casos de dengue autóctono en el país, en 13 jurisdicciones. Claro, ¿Qué me dice? nosotros tenemos, a la mañana de hoy teníamos confirmado 258 casos, creo. Pero esto es una cifra que va cambiando, Silvina. Claro. Que va cambiando hora a hora, porque a medida que van llegando los diagnósticos, van cambiando hora a hora. De los cuales de los 250, ¿no es cierto?, tenemos prácticamente, hay 100 o algunos más que son de la zona de Balnearia, de Marul, creo que son de esa zona, ¿no es cierto?, aledaña a Mar Chiquita. Ahora, es preocupante el dengue porque tanto el dengue, el Zika como la chikungunya, que son las enfermedades que son transmitidas por el mosquito, por el Aedes, y esto también forma parte culturalmente de nuestra sociedad. Si nosotros tenemos limpios nuestros patios, si nosotros tenemos limpio, no tiramos basuras a donde pueda haber acúmulos de agua, donde el mosquito del Aedes aegypti es un mosquito domiciliario, no es un mosquito periférico. Eso es lo que tenemos que entender. Es un mosquito que le gusta convivir con la gente. Claro. Es un mosquito delicado, cómodo. Entonces, no lo vamos a encontrar a lo mejor en el cañador, lo vamos a encontrar en nuestras casas, porque es donde él está. Y le alcanza una tapita de una gaseosa que tenga un poquito de agua tibia, que haya precipitado en 24 horas, que esté limpia el agua, para ellos desarrollar las larvas y comenzar, ¿no es cierto?, a propagar la enfermedad. Indudablemente que el mosquito tiene que picar a una persona enferma para poder transmitirla. Doctor, no la presencia de mosquitos indica que hay dengue. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias del dengue? ¿Qué nos preocupa del dengue, las consecuencias que producen la persona? Es una enfermedad infecciosa que se contagia, ¿no es cierto?, por la picadura de este mosquito, que al cabo de 7 días comenzás a tener un cuadro respiratorio, resfrío, dolores musculares, dolores en los huesos, terrible, ¿no es cierto?, los dolores que generan en los huesos, hasta algunos le dicen quebranta huesos. Un cuadro muy parecido también a los cuadros gripales, con mucho resfrío, y que puede aparecer un exantema en la piel. Un exantema es un color rosadito en la piel, como si fuera en granitos, y por lo general evolucionan bien. Lo que hay que tener cuidado es que la complicación del Zika, del chikungunya o del dengue es la segunda parte de la enfermedad, que es la hemorrágica, y que bueno, ahí altera todos los sistemas de coagulación de la persona, y la persona muere por hemorragias. Claro, o sea, lo que tenemos que tener mucho cuidado es en el domicilio, la limpieza, la higiene 100%. La limpieza, la higiene, tener cerradas las ventanas, usar tejidos mosquiteros, la utilización si salimos al patio, porque los días están lindos, no nos podemos quedar adentro si tenemos que podemos disfrutar del río o de la pileta. Usemos los repelentes, usemos repelentes de crema o en aerosol en forma permanente. Abramos las ventanas, aireemos bien las habitaciones, las cerramos, las ponemos oscuras y coloquemos los insecticidas y tratar de no entrar por 2 o 3 horas, ¿no es cierto? Tal cual. Pero es una guerra entre nosotros y el mosquito. Se la tenemos que ganar. La tenemos que ganar. ¿Qué pasa con el sarampión, doctor? Y bueno, el sarampión en este momento pasó al tercer lugar de importancia, pero es preocupante porque hay muchos casos. En Córdoba se detectó uno la semana pasada, que es un paciente que había venido de Brasil, una persona de 41 años. El grueso de todas las apariciones de sarampión fueron dados en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y todas las personas que han sido afectadas, ¿no es cierto?, por el sarampión, la mayoría de estos niños no estaba vacunado. Entonces esto también tiene que llamar a una reflexión de que hay una moda, que ustedes la habrán visto ya desde hace ya varios años, de esta gente que está en contra de las vacunas, que está en contra de vacunar a los niños, que con la dieta, que con las vitaminas nosotros cumplimos y se cubren. No, las vacunas cubren un efecto
preventivo en la persona, generan los reconocimientos de diferentes enfermedades por anticuerpos que no debemos dejar de hacerle a nuestros hijos. Así que que el modo de vivir, estos modos de pensar que se quieren instaurar, están atentando contra la salud. Una enfermedad que, la verdad, se había erradicado desde ¿cuántos años acá, doctor, en nuestro país? Hace 30, 40 años en nuestro país, que desde el año 80 creo que había sido el último, no tengo bien la fecha precisa, pero que estaba prácticamente erradicada, que quedaban casos aislados en África, por la pobreza y lo difícil que es, ¿no es cierto?, poder llegar a todos esos lugares, y que nosotros acá, que en cualquier centro hay vacunaciones de la triple viral, que es la del sarampión, de la papera, que son 2 dosis solamente, una al año y una a los 5 años, y que no la hagamos, no nos podemos perdonar ningún tipo de complicación de enfermedad de nuestros hijos. Es decir, tenemos que entender que a nadie nos gusta a lo mejor vacunar a nuestro hijo por el pinchazo que le tenemos que dar, pero es lo ideal, es lo que se debe hacer. Esto tendría que tener un reconocimiento legal de las autoridades, ¿no es cierto? De decir, bueno, no se quiere... ¿Cómo? Debería penalizarse, tiene razón, doctor. Pero por supuesto, no podemos dejar de vacunar a un niño en forma gratuita porque creemos que con la alimentación vamos a cubrir las expectativas. Hay enfermedades que no dejan memoria, hay enfermedades que sí, pero hay enfermedades que no. Por eso están las vacunas. Tal cual. Doctor, lo que quería preguntar, tema vacunas. ¿Cómo estamos con el tema vacunas? Porque también eso es importante, la cobertura que tenemos. Con el tema vacunas estamos bien. Inclusive nosotros tenemos un perfil, un estándar de vacunación que estamos casi en el 100%, porque la gente acude al hospital a vacunar a los niños y nosotros también llegamos a las escuelas. Y ahí se completan 2 veces al año, vamos a todas las escuelas y completamos casi todos los esquemas de vacunación. Pero ahora, como ser con esto del sarampión, que se ha incrementado, tenemos una falta de vacunas. La semana pasada, como ser... Ante la demanda, ¿están faltando? No, sí, nos están faltando ahora. Pero nosotros creemos que esto se soluciona en 7 días. Hay otra vacuna que es la contra la meningitis, que es la Menveo, que esa vacuna es un problema para los padres porque no se consigue a nivel ministerial. Nosotros en estos últimos 5 años son muy pocas las dosis que hemos recibido, no hay, pero no es porque no haya en el ministerio, no entran al país, porque una vacuna uno la puede adquirir gratis en un centro público de salud o puede ir a comprarla a una farmacia con reconocimiento de las obras sociales. La Menveo, que es la vacuna contra la meningitis, no se consigue en ninguna farmacia. Claro. En forma particular. Y eso genera a los padres, por eso es que los pediatras, esto se lo tienen que alertar a los padres, que nos tienen que preocupar, sí, porque falta una vacuna, ¿no es cierto?, que es importante, pero no es un problema de salud pública, es un problema que no tiene el país, no tiene la cantidad de este tipo de vacunas para suministrarla a todos. Claro. Hay que ver cómo se resuelve eso, doctor, también, porque si no, bueno... Es que eso es a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. De la Nación, pero... Si el Ministerio, claro, es la Nación que compra las vacunas, que las reparte a las provincias, y las provincias a la vez a los municipios. Claro, hay que meter presión ahí también a nivel nacional, el tema de salud, para que podamos acceder. Pero eso es de años, Silvina, esto no es de ahora. Hay algunas como el meningococo que se compré, esa, la que yo le digo meningococo, cuando yo estuve también en esa edad, las tuve que comprar, la del meningococo, ¿puede ser? ¿Es lo mismo lo que sí, estoy diciendo? Bueno, pero la posibilidad estaba de que si no había en salud pública uno la podía comprar. Hoy por hoy no se consigue en ninguna farmacia. Claro, sí. Es porque no ingresa al país. Tal cual. Bueno, doctor, entonces decimos, como para resumir, para el tema coronavirus nos cuidamos lavándonos las manos, evitemos, porque hay mucha gente de Hernando que viaja al exterior, acá hay mucha gente que viaja, si puede reprogramar el viaje, te decía, quedémonos. Nosotros desde la Secretaría de Salud nos hemos comunicado con todas las empresas que hacen excursiones, que venden viajes,
tanto al interior como al exterior, y bueno, hemos pedido que se nos notifique, ¿no es cierto?, acerca de las personas que pueden viajar a otro país para tener, ¿no es cierto?, aceitado este vínculo que puede generarse entre la persona que ha viajado y que ha venido desde estos destinos para con la familia. Buenísimo. Gracias, doctor. Entonces, le agradezco por su tiempo, por este contacto. Muy amable. No, al contrario, Silvina, pase buenos días. Buena estrella, buena estrella. Hablamos entonces con el doctor Ricardo Bianchini, secretario de Salud Pública, sobre estos temas que habíamos citado en el comienzo del programa. Vienes y te vas.